pero es que la Biblia no habla ni trata de probar la existencia de Dios. La Biblia lo que habla es de la existencia de Dios. No es que trata de probar, que mire, que es que esto, que lo otro, no. La Biblia comienza es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Da por sentada la existencia de Dios, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios de toda gracia. Hoy queremos compartir una predicación, una enseñanza con respecto al arrepentimiento. Y quiero invitarlos para que leamos en San Juan capítulo 16, verso número 7. San Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. En palabras de otro hombre, ¿qué hice? Me equivoqué. Yo no debí haber hecho esto. Estoy arrepentido, lo debí haber pensado más. Me equivoqué, no tomé una buena decisión. ¿Ahora qué voy a hacer? Actué apresuradamente. Debí evaluar, debí haber pensado, debí haber considerado las consecuencias de mis actos. Es la historia de un hombre, una familia que vive en el campo, que no pueden tener hijos. Y por la ausencia de este niño, deciden darle todo su cariño a una mascota que ellos tenían, un perrito. Y querían mucho ese perrito, intentaban tener hijos pero no podían. Intentaban traer una vida al mundo. Recibe el perrito todo el cariño que estos el que cuidan, el que apapuchan, el que le dan la comidita. Pero pasado un tiempo, esta pareja logró tener un hijo. El perrito, como es natural, pasó a ser el segundo plato. Ya no estaba en el primer renglón, pasó a ser el segundo renglón. Y todas las atenciones para el niño, todas las atenciones para la nueva vida que había llegado a alegrar el hogar, que tal vez se había demorado un poco, pero tenían un cuarto en un lugar alto, adecuado para él. Tenían una cenefa en ese cuarto, una cuna, tenían las decoraciones para que el niño pudiera ver muchos colores, muchas cosas. Pero un día se comenzó a escuchar un llorido fuerte del bebé. Lloraba desesperadamente y el perrito estaba ladrando fuerte, muy fuerte. Los padres estaban en la planta baja de la casa. Y corriendo sale el papá a buscar qué es lo que le está pasando a su niño, con el desespero que un padre puede salir a correr porque su niño está llorando angustiadamente. Iba subiendo las escaleras cuando se encuentra de camino bajando. El perro estaba con el hocico lleno de sangre, escurría la sangre. Pero él movía la cola y él solo escurría la sangre. Y el hombre, el padre de este niño, saca una escopeta y mata al perro. Sube corriendo al cuarto a ver el estado de su niño y ve que su hijo está sonriendo, está tranquilo, y al lado hay una serpiente que se quería devorar a ese niño. El perro le había salvado la vida al niño. Y comienza el padre a lamentarse: pero ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Debí haber pensado, debí haber considerado todas las posibles opciones, pero el desespero
Y seguramente todos hemos tenido en la vida alguna situación en las que hemos tenido que pensar, no actué correctamente. Debí haber pensado qué es lo que iba a desarrollar el actuar así, las consecuencias, pero genera un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de visión. Él cambió la visión cuando pudo ver que había actuado mal y se arrepintió luego. Es un cambio de visión. Y qué bueno que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, íbamos caminando por un mundo, pero cuando nos dimos cuenta que había un camino mucho mejor, nos arrepentimos. Y entonces es un cambio de visión. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 45, el verso 2. El cambio de visión que el Señor nos genera a nuestra vida. Isaías capítulo 45, verso 2. Dice la palabra de Dios: yo iré delante de ti, dice nuestro Dios, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro los haré pedazos. Esto nos muestra que ha sido el Señor que va caminando delante de nosotros y que aunque nosotros traíamos algunas cosas que no estaban bien, de las cuales nos hemos arrepentido, las cadenas que nos tenían atados, tal vez un vicio, tal vez una mala forma de hablar, tal vez el alcoholismo, las drogas, yo que sé cuál fuera la cadena que nos tenía ahí atados, hay un cambio de visión y podemos entender que el Señor va adelante rompiendo todas las cadenas, abriendo los portillos, que las puertas de hierro se hacen pedazos, porque Él nos ha transformado a través del arrepentimiento que ha logrado en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hablar del arrepentimiento y su traducción viene de una familia de palabras que indican un retorno, un cambio de parecer o un repudio del pecado para regresar a Dios. El arrepentimiento se indica como quien va por un camino y hace un retorno, el que va por esta vía y se devuelve. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías 30, 21, algo que a mí toda la vida me ha llamado la atención. La persona va en su caminar, haciendo su voluntad, haciendo lo que bien le parece, y va por su camino, pero el Señor no lo pierde de vista. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. ¿Por qué una voz a las espaldas? Una voz en la parte de atrás que escucha el pecador, porque él va en su camino y escucha una voz a las espaldas que le dice: este es el camino y andad por él. Todos nosotros íbamos en ese camino, torcido, perdido, pero el Señor en su gracia no nos perdió de vista, nos habló y pudimos por la gracia de Dios hacer la U, volvernos a Dios, regresar a Dios, repudiar el pecado y acercarnos al Señor. Volver otra vez. Fue lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y el padre amoroso lo recibió con un abrazo, hizo una fiesta. Y hay que alegrarnos porque mi hijo estaba perdido y ha vuelto al hogar. Amén. Eso es hacer la U. Pero hermanos, nosotros sí debemos tener en cuenta que al regresar tiene que existir un cambio en la vida, que es la conversión, el convertirse de pecador a santo, el cambio, el retorno en la vida interior. Porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, si está, si no está,
uno puede gastarse la garganta y quedar asfixiado diciéndole y diciéndole y diciéndole y regañándolo y jalándole las orejas y exhortándolo y en fin. Pero la persona no va a mostrar un fruto de arrepentimiento porque no está en Cristo. Y nosotros debemos entender que quien es nueva criatura es el que está en Cristo. Amén. Espero que en esta mañana todos podamos estar en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y vamos entonces cada uno por nuestro camino, trabajando, viviendo la vida desordenadamente, tal vez alguno pensando mucho en la casa, y está muy bien pensar en la casa, pensando cómo va a pagar la cuota del carro, constantemente el estrés de las preocupaciones le hacían llegar a su casa iracundo, a tratar mal a su familia, a su esposa. Pero cuando el Señor nos llamó, nos hace una invitación, nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque en donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Allí estará vuestro corazón. Vuestro corazón. Entonces, cuando nosotros permitimos que el Señor entre a nuestro corazón, entonces nos vamos a dedicar a las cosas de arriba. Por eso el Señor dice: poned la mira en las cosas de arriba. Está muy bien trabajar, está muy bien conseguir el carro, conseguir la casa, vestirse bien, está muy bien comer bien, todas esas cosas naturales. Pero nosotros íbamos por un camino que, como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es destino de muerte. Pero cuando el Señor nos encontró, entonces ahora sí nos ha dado una razón de vivir. Ya no seguimos corriendo tras el dinero, tras el beneficio, tras el bienestar corporal, tras una vida de calidad. Ahora venimos corriendo a los pies de Cristo y nos ha dado un destino que es la misma presencia del Señor. Un día estaremos con el Señor para verlo tal es como Él es, tal cual como Él es en su esencia. Y mire lo hermoso. Cada quien, como hemos dicho, es responsable de sus propios caminos. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 18, del 30 en adelante. Yo voy a leerlo. Por tanto, yo juzgaré a cada uno en sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que el pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Miremos el primer texto, verso 30. Una verdad: el Señor juzga a cada uno sus caminos. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. A todos los que estamos aquí. No podríamos hacer algo que dijéramos: me voy a esconder del Señor para que Él no me vea y voy a hacer esto aquí yo solito. Sino que el Señor juzga a cada uno nuestros caminos. Oh casa de Israel, digamos, oh vos a la cabaña, dice el Señor: convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué podemos entender de este pedacito? Que la ruina viene a causa de las transgresiones. Y usted puede encontrar allá afuera personas que porque están esclavos del alcohol no llevan dinero a su casa. Aquí afuera se la pasan cantando una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Me bebí todo lo del mercado, una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que le pasa al mundo afuera? Están teniendo ruina a causa de la iniquidad.
Pero yo sé que en esta mañana hay conmigo más de uno, que cuando llegamos a los pies del Señor y nos arrepentimos, yo no debía haber hecho esto, el Señor quitó la ruina de nuestros hogares, el Señor nos limpió de nuestra iniquidad y nos ha dado un espíritu nuevo que nos tiene aquí inscritos en el libro de la vida. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gracias Señor por tu obra por nosotros. Gloria a Dios. Volvamos a San Juan capítulo 16, verso 7. Dice entonces, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La salvación corresponde a la obra del Espíritu Santo. Escuche bien esto, hermano, escuche. Escuche bien, la salvación corresponde a la obra del Espíritu Santo. Uno a veces, para querer decir que lo evangelizó, que lo ganó para el Señor, dice, este es mi hijo espiritual, yo le hablé y tal. Le habló, fue el mensajero, pero el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que convencer a la persona de pecado. Y si no, nunca se va a arrepentir. Tiene que llegar un momento en que la persona dice, no, yo soy un miserable, soy un pecador, estoy lejos de la presencia de Dios porque el pecado me ha aislado de su presencia, estoy como sindicado a muerte. Y entonces empieza a verse como asqueroso en la presencia de Dios, a sentirse inmundo, sucio. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros solamente hablamos al oído, pero es Dios quien habla al corazón. Amén. El arrepentimiento trae frutos de arrepentimiento. Miremos San Mateo, capítulo número 3. En el mensaje de Juan el Bautista, aquí nos habla de los frutos del arrepentimiento. El versículo número 5, San Mateo 3:5. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta confesión no era así como auricular, como hacen los católicos, que le dicen la oreja. No, ustedes saben que yo era un borracho y ahora Jesucristo me ha cambiado. Diferente. Y sigue diciendo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esto no es solamente por la apariencia, y mire quiénes venían, los fariseos y los saduceos. Los fariseos, los que tenían el conocimiento pero no la práctica de la palabra. Querían aparentar, y entonces el Señor los exhorta, los trata duro, generación de víboras, que no se enseñó a dejar de hacerlo mal, verse a Dios. El arrepentimiento trae frutos. Cuando alguien se arrepiente, la vida le cambia y empieza a ser una nueva criatura
en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida le cambia. Y entonces dice el Señor que debe hacer frutos, porque no es solamente la apariencia, no es solamente que tenga la Biblia, no es solamente que sepa cánticos, no es solamente que esté leyendo la Biblia 4 capítulos diarios. Es la invitación, ¿no? ¿Cuánto le están haciendo? Que el Señor nos ayude a ser persistentes en eso. Atiende esta invitación. Lea la Biblia durante este año 2016. Léase 4 capítulos diarios y al terminar el año va a tener la experiencia de haber leído la Biblia. En esto vamos a insistir. Seguramente no todos la van a leer, pero la gran mayoría lo vamos a hacer. Lo invitamos a que lo haga. Lea la Biblia del Génesis al Apocalipsis durante el año 2016, leyendo 4 capítulos diarios. No es solamente entonces que tenga la Biblia, no es solamente que cante, no es solamente que asista, sino que viva la palabra. Frutos de arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor dice en Isaías, capítulo número 1, verso número 10. Porque el Señor está hastiado ya de los sacrificios, está hastiado de la superficialidad con que la gente hacía las cosas y decía adorar a Dios, que guardar los días, que guardar algunas cosas que eran solamente rituales, pero que no había obediencia en el corazón. Y entonces dice así, solo leerlo, mire, Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Aquí ella hace una invitación al arrepentimiento, porque hay cosas que impiden que la oración sea respondida, que la petición sea concedida. Y el versículo 16 nos hace una invitación. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y mire lo hermoso, hermanos, la salvación gratuita y esta generosidad de Dios, esta bondad de Dios que nos invita. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es indispensable, mis hermanos y amigos, es indispensable el arrepentimiento para la salvación. No es opcional. Es indispensable. Es indispensable que el arrepentimiento para la salvación. San Lucas capítulo 13. Quiero que tengamos bien en cuenta este glorioso texto que nos invita al arrepentimiento y que nos habla que si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos,
cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque sufrieron tales cosas, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Algunos quizá dicen: no, yo no tengo tantos pecados, yo tengo pecaditos apenas. Pecaditos no hay, pecado es pecado, lo que es pecado es pecado. Y no pretenda justificarse con que ha hecho cosas livianas, porque lo que es pecado es pecado. Pero ¿qué sigue diciendo? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo no sé qué haya para sacar de la vida, porque si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer. Esto que estábamos escuchando de Isaías obedece a todo un protocolo del Antiguo Testamento. El Señor se hastió de que cuando una persona había cometido un error, viniera y presentara un sacrificio que ya para él no tenía valor. Él decía: prefiero el obedecer antes que me hagan tantos sacrificios. Se hastió, se aburrió de que todo el tiempo estuvieran ofreciendo sacrificios, porque tenía todo ese protocolo en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley, pero también vino a hacer una transición de la ley al nuevo tiempo de gracia, tuvo que confrontar todos esos sistemas que ellos tenían en su mente para que ellos pudieran entender que el mismo Dios que había dado esos reglamentos del Antiguo Testamento se había hecho carne y venía a abrir un nuevo tiempo de gracia para que nosotros también pudiéramos ser salvos. ¿Eso es claro? Amén. Resulta que en su arraigo por las costumbres, ellos pensaban que la salvación era exclusivamente para los judíos, y en un principio fue cierto. A los suyos vino, a ellos, pero los suyos no lo recibieron, y entonces a todos los que le recibimos nos dio potestad de ser ¿qué? Hechos, de ser llamados, de poder tener la identidad de que también nosotros somos hijos de Dios. Que tal vez en algún tiempo estaba ese pensamiento, y el mismo Señor Jesús en algún momento le dijo: no me es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Tal vez nos tenían como exceptos de eso, no podíamos ser partícipes, pero la gracia del Señor fue mucho más grande que todos los protocolos, y hoy Él cuenta con una iglesia que también podemos ser hechos hijos de Dios a través del arrepentimiento que nosotros tengamos. Aleluya. Creo que estamos aquí todos arrepentidos de no haber seguido los caminos del Señor. Pedro, con ese pensamiento, en algún momento llegó a una reunión como la que nosotros tenemos aquí, llena de gentiles, llenos de los que no venían por sangre, por linaje, hijo de un judío. Pedro llegó a un culto como este, un culto pentecostal, y comenzó a darse cuenta que también el Espíritu de Dios había caído sobre los que no somos israelitas, hebreos, judíos, sino que Él también extendió su brazo de misericordia para todos los gentiles. Y tal vez Pedro, lleno de ira: pero ¿cómo así? Y el Señor le dice: quietico, no llaméis inmundo a los que yo también he santificado. El Señor nos ha santificado. Aleluya. Y entonces tuvo que estrellarse. Vea lo que dice en Hechos capítulo 11, verso 18. Venía bravo pensando por todo eso que el Señor le había dicho. Entonces oías estas cosas que callaron. Y gloria a Dios, comenzaron a glorificar a Dios.
Déjeme decirle que tal vez a nosotros nos pueden venir a decir: usted no va a ser salvo, usted no puede recibir, para usted no es esto, para usted no es aquello, cualquier cosa. Pero así como todas esas voces se hablan, también tienen que callar, porque al Señor también le ha placido que a los gentiles se ha dado arrepentimiento por parte de Dios para vida eterna. Tal vez muchos se pueden jactar: es que mi apellido es de aquí, mi apellido es de allá, mi sangre es así, mi sangre es asá. Pero gloria al nombre del Señor Jesús, porque para nosotros fue injertada una sangre en la cruz del Calvario, que aunque no traíamos ese linaje, esa sangre es suficiente para que también esta gracia alcance para arrepentimiento para nosotros, y que viene de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo. A los gentiles ha dado Dios. Esto no nos lo inventó tal vez otra cosa, algo que alguien se inventó. A los gentiles les ha dado Dios. ¿Qué? ¿Qué estamos estudiando? Arrepentimiento para vida. Nosotros no nos arrepentimos para volver a lo mismo, para volver a caer, para volver a pedir perdón, para volver a presentar un sacrificio y volver. Nosotros nos arrepentimos para vida eterna, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El arrepentimiento, hermanos, es un mandamiento para todos. Amén. Es una orden. Y si no lo hacemos, vamos a perecer. Hechos 17:30 dice una declaración gloriosa que quiero que todos la leamos, porque esto es bendición para nuestra vida. Leámoslo todos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Manda que qué? Que se arrepientan. Amén. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuántos vivimos en ignorancia? ¿Cuántos vivimos ignorando la gracia de Dios, el favor de Dios, ignorando el camino hacia el cielo, ignorando estas bendiciones que habían también reservadas para nosotros? Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿Solo en Bogotá? ¿Solo en Cundinamarca? ¿Solo en Colombia? ¿Manda a quién? A todos los hombres. Ahí encierra la humanidad. Porque el Señor dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces manda a todos los hombres que ¿qué? Que se arrepientan. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es multifacético. Hoy vemos aquí la faz del Dios de amor, del Dios de bondad, del Dios de perdón. Pero el que no quiera ver en este tiempo la faz del Dios de amor, tendrá que ver la otra faz del Dios de la ira. ¿Y quién conoce tu ira según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué manda que nos debemos arrepentir todos? Por cuanto ha establecido un día. O sea, porque llega el día en que ¿qué? En que Dios juzgará al mundo con justicia. Por eso tenemos que arrepentirnos, porque hay un juicio. Porque llega el día del juicio, en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y cómo lo hace? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado entre los muertos. ¿Y quién fue el que se levantó entre los muertos? Ayer estaba escuchando a los niños cantar: la tumba de Mahoma está vacía,
la tumba de otros en el canto, de Mahoma, de Buda, está ahí ocupada todavía con los huesos, pero hay una tumba que está vacía, y es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. La tumba de Mahoma, de Buda, ahí está intacta, pero hay una tumba que está vacía. Entonces Dios manda que nos arrepintamos, manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó dando fe con haberle levantado de entre los muertos. El arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento es una orden para todos que debemos acatar. Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que arrepentirnos todos de todo lo malo que a conciencia sabe cada quien que ha hecho en la presencia de Dios. Y si hiciéramos un análisis cada uno personal, creo que cada uno podríamos pensar, hay áreas en nuestra vida en donde no estamos al 100%. Y este mensaje de arrepentimiento no es simplemente o únicamente o exclusivamente para las personas nuevas que vienen a este lugar, claro, también para ellos. Y si hay alguien aquí que se quiera arrepentir, que diga, no, me equivoqué, yo he estado actuando mal, este no es el camino y quiero darme la vuelta para seguir caminando, aquí está aquel que le da destino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también es para la iglesia. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, encontramos que hay unos mensajes que eran específicos para las iglesias. Y hay un mensaje bien hermoso que yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos hacer conciencia, pensar, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Y creo que aquí no hay ninguno que sea perfecto. Den un gloria a Dios los perfectos. Eso quiere decir que usted tiene que arrepentirse de algo. Pero a la iglesia, dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Le parece que es un mensaje para la iglesia? ¿Le parece que es un mensaje para usted? Acuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y qué bueno que en esta mañana todos pudiéramos comenzar a hacer ese análisis, esa conciencia. ¿Usted qué tiene para pedirle perdón al Señor? ¿Usted qué tiene para arrepentirse delante de Dios? ¿Usted qué tiene que reconocer delante de su Dios para pedirle perdón? Porque recuerde que viene un día de juicio. Algo muy importantísimo, hermanos, que nos dice la palabra del Señor y que no la podemos pasar por alto. Y es que nos debemos arrepentir, arrepiéntete, porque si no vendré como de sorpresa, dice. Y entonces va a haber una calamidad terrible. Nosotros tenemos que estar arrepentidos. Eso quiere decir apartados del pecado, separados para Dios. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y queremos invitar a esta amada iglesia a que nos despojemos de todo rezago del viejo hombre y del pecado. Yo no sé si usted es una de las personas que poco alaba a Dios en la casa con cánticos espirituales, como dice la palabra de Dios, y a cambio escucha música mundana. Yo no sé si usted es una de las personas que mantiene con los audífonos puestos y escuchando canciones, quién sabe qué, hasta música mundana, metálica o qué sé yo.
Dios lo sabe. Pero si esa es su vida, necesita arrepentirse. Porque como dice la canción que nosotros elevamos al Señor, no daré mi canto a nadie más que a ti. Aleluya. Él es el motivo de nuestra canción. Yo no sé si usted todavía está en este momento influenciado por el mundo y las modas que los compañeros tienen en el colegio, en el trabajo, en el lugar donde usted se desempeña. Ellos tienen piercings en los labios, piercings en la nariz, piercings en los oídos, piercings hasta en el ombligo y quién sabe dónde más. Piercings por todo lado. Y la palabra de Dios, y otros tienen tatuajes. Y la palabra de Dios prohíbe hacer rasguños en el cuerpo, porque eso lo va utilizando el diablo para irlo acostumbrando a que reciba alguna identidad que posteriormente será la puerta para recibir la marca del 666. Usted me dirá fanático, pero no. ¿Usted cree que eso de hacer la cruz el miércoles de ceniza a la gente en la frente, eso es gratis o eso es así nomás? No, es una estrategia del diablo para ir acostumbrando a la gente a una marca. Lo mismo sucede con los tatuajes, lo mismo sucede con los piercings. Pero yo los invito a que hoy recibamos es la unción del Espíritu Santo. Apártese de la influencia de las modas. Repito esto que acabo de decir. Apártese de la influencia de las modas. Algunos todavía están influenciados por los peluqueados ahí de los famosos de la televisión. Y aparece la cresta de gallo y la gente ahí como la cresta de gallo con su peinado. Que aparece que rapado de aquí y aquí, el honguito y todo el mundo por ahí. No, señor, eso se llama no tener una personalidad clara y definida. Nosotros tenemos que identificarnos con la palabra de Dios, tenemos que identificarnos con las costumbres cristianas. Y corrijas, no, hermano, es que eso sí es fanatismo. No, señor, la palabra de Dios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso dice: limpiaos pues de la vieja levadura y celebremos la Pascua, que es Cristo, con la nueva masa sin levadura de maldad y de malicia. Necesitamos arrepentirnos, corregirnos, reconocer pues en la presencia del Señor. Yo los invito a que estén de pies. Y yo no sé si usted tiene algo para corregir en su vida, ha sentido que Dios le ha hablado, hermano, la música, las costumbres, las palabras. Usted es una persona que todavía se le zafan por ahí unas cuantas palabrotas, no palabritas, sino palabrotas. Aquí está el Señor que moldea el carácter. Aquí está el Señor que moldea la vida. Usted es una persona todavía muy intemperante, que solo le da mal genio por dos cosas, porque sí y porque no. Aquí está el Señor que puede hacer que haya paz y gozo, y que nos enseña la paciencia, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, vamos a orar al Señor. Yo no sé si alguien tiene algo en verdad en su vida que quiera corregir en esta mañana. No sé qué otras cosas. Alguien quiere entregar su vida al Señor. Usted que es un fornicario, usted que es un adúltero, usted que todavía dice mentiras, usted que todavía anda ahí livianamente con un testimonio como entre oscuro y claro. Aquí está el Señor que aclara todas las cosas y que lo hace una criatura y una persona nueva. Aquí estamos en la presencia del Señor.